Hola, ¿cómo están? En este primer video vamos a encontrar la resolución del práctico uno, en el que vamos a ver algunos ejercicios de manipulación de bases de datos. Para resolver el práctico uno tenemos que utilizar la misma base que utilizamos durante la clase, que fue la del latino barómetro. Entonces asegúrense de cargar esa base. Si no la tienen, acá en la descripción del video hay un enlace que los lleva a la base de datos. El documento que yo voy a estar realizando, el ejercicio, es un documento tipo cuarto. ¿Sí? Entonces ese me permite combinar texto y código. No se asusten si ustedes al momento de realizar el ejercicio en su script como que no ven los resultados igual que los veo yo. Eso es por el tipo de documento que estoy utilizando. Háganlo en su script normal o si se animan a hacerlo en un documento cuarto o R Markdown que les permite combinar justamente texto y código, pues adelante, es bastante sencillo e intuitivo. Vamos a ver cómo crear variables, vamos a ver cómo filtrar por ciertas condiciones lógicas, cómo crear variables a partir de ciertas condiciones lógicas. Vamos a ver pegado de bases. Hay una transformación que es algo compleja de una variable que inicialmente era tipo factor a una variable numérica. Entonces, pues espero que les sea de utilidad el ejercicio. El documento con la resolución del ejercicio, el cual yo voy a estar desarrollando durante el video, ese también lo van a encontrar en un enlace en la descripción del video. Así que bueno, espero que les sea de mucha utilidad y bienvenidos. Entonces vamos a empezar por limpiar el ambiente de trabajo y activar las librerías que necesitamos para realizar este ejercicio práctico. Para limpiar el ambiente de trabajo voy a utilizar este comando que me permite borrar todos los objetos que están en mi directorio de trabajo. Lo ejecuto y vemos que ahí se van, muy bien. Y las librerías que necesitamos son, por un lado, Foreinc, que me sirve para cargar archivos en formato .dta, y por el otro lado, Tidyverse, que lo utilizamos para la manipulación de bases de datos. Hecho esto, lo que sigue es cargar la base de datos. La voy a cargar con el nombre de base. El comando es read.dta y el comando que necesitamos es pues especificar la ruta con el nombre del archivo que tenemos que cargar. Si presionan la tecla Tab que está arriba del bloc Mayus, se les despliega este menú. Yo tengo la base de datos por acá, scripts, bases, y se llama latinobarómetro.ta. Entonces ejecutamos esta línea y ahí ya tenemos nuestra base de datos. Siempre está bien chequearla. A mí me gusta utilizar este comando que hace parte del paquete de dplyr, que se llama glimpse, y me muestra la estructura de la base de datos. Vemos que se cargó todo bien. Ahí veo el tipo de variable, el nombre de la variable y algunas de las primeras observaciones. Muy bien. Bien, la pregunta 1 del práctico dice: la variable P22ST mide en una escala del 1 al 10 qué tan justificable es para una persona la evasión de impuestos, siendo 1 nada justificable y 10 totalmente justificable. Nos piden calcular el promedio por país y determinar cuáles son los 3 países que más justifican la evasión de impuestos y los 3 que menos. La pista es que tenemos que utilizar la función groupBy y summarize. Entonces veamos cómo se encuentra esa variable con la que nos piden trabajar, que es la variable P22ST. Voy a hacer un summary de la variable. Summary base pesos P22ST. Veamos qué nos devuelve. La variable, si bien, como dice la pregunta, va del 1 al 10, buscando mostrar el grado en que se justifica la evasión de impuestos, está almacenada como una variable categórica. Si le damos class base pesos P22ST, vemos que nos sale la respuesta de factor, es decir, es una variable tipo factor, tipo categórica. Entonces, para poder calcular el promedio, que es lo que nos piden, tenemos que manipular a la variable de manera tal de que pase a ser numérica. Vamos a trabajar un poco sobre eso. Entonces voy a hacer base pesos P22ST, la voy a sobreescribir, la voy a modificar. Lo primero que uno debería hacer justamente en estos casos, ya lo vimos con el summary, pero acá lo voy a hacer de nuevo por las dudas, es verificar cuáles son los valores únicos que tiene la variable para de esa manera estar seguros de que no se nos pasa nada. P22ST, ahí están las distintas respuestas posibles, son valores que van del 1 al 10 y como vemos el 1 y el 10 contienen un texto, que el 1 dice para nada justificable y el 10 totalmente justificable. Entonces, para convertir esta variable en numérica, tengo que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, quitar este texto del 1 y del 10.
porque eso va a dificultar que el R entienda que tiene números y que tiene que pasar estos datos que están almacenados como categorías a datos numéricos. Entonces empecemos por ahí, vamos a hacer str sub, que es una función que me permite a mí recortar el texto que está dentro de una variable. En este caso vamos a utilizar la variable es base pesos p22st y nos vamos a quedar con los dos primeros caracteres. ¿Por qué con los dos primeros caracteres? Porque así me aseguro que obtengo el 10. Si nos quedamos con los dos primeros caracteres del 8 o del 3, por ejemplo, pues quizá me va a salir solamente el 8, me va a salir el 8 con un espacio, pero pues si no tengo al menos en cuenta los dos primeros caracteres, voy a recortar este 10, no lo voy a tener completo y lo puedo confundir con el 1 al momento de tratar el dato. Entonces por eso vamos a quedarnos con los dos primeros caracteres. Va a iniciar en el 1 y va a terminar en el 2. O sea, de esta manera le digo que almacene solamente los dos primeros caracteres de la variable. Lo ejecuto, ahí ya se ejecutó, y veamos qué es lo que pasa con la variable, o sea, cómo se encuentra ahora p22st. Ahí vemos que son simplemente números y me aparece un no en algunos casos, que eran los casos de no respuesta. Me aparece el 10 y dense cuenta que el 1 sí almacena el espacio, el resto de variables están, el resto de observaciones no tienen ese espacio, ¿sí? Son el número solito. Entonces lo que tenemos que hacer es, podríamos ya ejecutar el comando para que pase a ser numérico, pero pues como que no estaría del todo bien porque acá tengo algunas variables que son caracteres. Cuando el R encuentra variables que son de tipo character y le pido que las pase a numéricas, introduce automáticamente un NA. Sin embargo, no sé qué puede hacer con este 1 y espacio. Es decir, puede que lo transforme en 1 o puede que no, puede que también le incorpore como NA. Entonces, por eso tenemos que hacer algo antes, que es poner condiciones lógicas de manera tal que los nos se conviertan en NAs, que el 1 quede recortado sin este espacio, y una vez que hacemos eso ya podemos ejecutar el comando de as.numeric para pasar la variable a numérica. Entonces, base p22st, vamos a hacer una condición lógica, if else. El test, ¿cuál va a ser? Empecemos por el 1. Si base pesos p22st es idéntico a 1 y espacio, ¿sí? Es importante el espacio porque esa es como está almacenada en este momento la observación y es lo que va a encontrar. Si no pongo el espacio no va a encontrar nada. Entonces, o sea, el caso de que se cumpla la condición lógica es que ponga un 1 solito. Y en caso de que no se cumpla, ¿qué tenemos que hacer acá? Podría decirle que ponga la variable, o sea, base p22st, pero yo tengo que manipular, además del 1, el no. Entonces vamos a manipular de una vez el no, o sea, vamos a hacer lo que se llama un if anidado, ¿sí? Vamos a poner dos condicionales, if else, ¿sí? Acá en caso de no, entro a otro if else, cuyo test va a ser el siguiente, que base pesos p22st sea idéntico a no. Si eso pasa, entonces va a poner un NA, un valor perdido, ¿sí? Y en caso de que no, acá sí ya va a poner los valores que no cumplen ni la primera condición lógica, que es que sean igual a 1 espacio, ni la segunda condición lógica, que es que sean iguales a no. Entonces el resto de casos son números ya que a mí me sirven tal cual como están, entonces va a poner el número tal cual como está, o sea, a la variable tal cual como está. Ejecutando esto, ya se transforma, o al menos elimino eso que me puede hacer estorbo al momento de manipular la variable numérica. Entonces base pesos p22st, la volvemos a llamar para verla, y vemos que ahora está contenido solamente números sin espacios y algunos NAs. Estos NAs son aquellas respuestas que no hubo respuesta, eran las que estaban vinculadas con la no respuesta. Entonces por ese lado está bien. Si ahora ejecuto el as.numeric, ya la variable va a pasar a ser numérica. Entonces as.numeric base pesos p22st, y si le doy de nuevo class a base pesos p22st, entonces vamos a ver que ahora es numeric y por lo tanto ya le puedo sacar promedios. Es decir, si yo acá ejecuto el promedio de la variable, todavía sin tener en cuenta la discriminación por países, voy a obtener un valor, ¿sí? Acá por buenas prácticas voy a introducir este comando que es na.rm igual a true, ¿sí? Que lo que hace es que en casos de que hayan NAs no los tiene en cuenta para calcular el promedio. Y ahí tenemos el promedio es de 3.7, o sea, en general toda la encuesta o todas las personas que fueron encuestadas en esta pregunta del Latinobarómetro sobre si se justifica o no la evasión de impuestos, el promedio general me da de 3.7, que es poco justificable.
Ahora que ya tenemos la variable en el formato que necesitamos para poder calcular el promedio por país, entonces vamos a calcular el promedio por país. ¿Qué tengo que hacer para poder calcular el promedio por país? La pista me dice que tengo que utilizar dos funciones, groupBy y summarize. ¿Qué es lo que hacen esas funciones? O sea, son las que yo utilizo mucho para obtener justamente resúmenes estadísticos. Entonces, ¿de dónde parto? De la base, ¿sí? Ahí está almacenada la información. Con el pipe, el cual pueden generar con control shift M, conectamos con la función groupBy, que va a generar como la agrupación o la desagregación por una determinada variable categórica para calcular el promedio. En este caso es la variable idempa, ¿sí? Que es la variable que contiene pues a qué país pertenece cada una de los encuestados. Y con summarize obtengo la media que me interesa, en este caso min, o le tengo que poner un nombre, entonces media imp de impuestos, digamos, y vamos a poner la función min. La variable era p22st y tengo que incluir este comando que especifiqué ahorita del na.rm igual a true. Primero veámoslo sin ese, así entienden por qué es necesario incorporarlo. Si lo ejecuto así, ven, tengo el resultado y lo que obtengo es pues la desagregación por país, pero en el cálculo del valor obtengo solamente valores perdidos, not available, o sea, valores que no están disponibles. ¿Por qué? Porque cuando el R encuentra un valor no disponible dentro de la variable, no le puede adjudicar un valor puntual, no le puede adjudicar el 0, el 100, el 3. Entonces al momento de hacer un cálculo con un valor no disponible, pues automáticamente el R dice, bueno, como no tienes disponible ese valor, yo no puedo darte el resultado. Entonces por eso acá vamos a incluir ese valor, o ese argumento, perdón, de na.rm igual a true, y de esta manera sí obtenemos el resultado. Ahí está. Acá tenemos la media de justificación de los impuestos por país. Me muestra las primeras 10 observaciones. Si quisiera verlos todos, puedo utilizar la función print. En este caso tendría que meter todo esto dentro de print. Y adentro de los paréntesis del print pongo el argumento de n igual a, en este caso, 17. Y me va a mostrar todos los valores. Bueno, en este caso los puedo ver acá. Bien, ahora, si yo quisiera saber cuáles son los que más y menos justifican los impuestos, pues podría poner la evasión de impuestos, podría ponerme a revisar valor por valor. Pero eso resulta pues bastante incómodo. En este caso que son 17 es algo factible, pero si tuviera 100 pues sería imposible, me llevaría mucho tiempo. Entonces tengo que utilizar un comando que me permita organizar a esta tabla de mayor a menor o de menor a mayor para de esa manera conocer cuáles son los que más justifican la evasión de impuestos y cuáles son los que menos. Vamos a hacer eso, entonces a este comando que ya está acá, a esta base que ya está acá construida, lo que voy a hacer es que le voy a incorporar una función del tidyverse, del dplayer puntualmente, que se llama arrange, que me permite organizar de manera descendente o ascendente los valores. Entonces, si lo quiero organizar de manera descendente, puedo utilizar el signo de menos y la variable numérica a partir de la cual yo quiero que lo organice, en este caso media imp. Ejecutando esto, ahí tengo el resultado, dense en cuenta. República Dominicana, Honduras y El Salvador son los 3 países que más justifican la evasión de impuestos. Y los 3 que menos son Uruguay, Costa Rica y Chile. Esto no está almacenado, es decir, es simplemente una consulta que hicimos. Si lo queremos guardar a esta tabla que ya tiene pues, el resultado que me están pidiendo en la pregunta, entonces voy a poner acá tabla 1. Tabla 1. Y con el símbolo de assign ya guardo el objeto y pues ya tengo la respuesta. Es decir, si la quisiéramos poner como de una manera más formal, entonces respuesta y los países que más justifican la evasión de impuestos son, dos puntos, y acá voy a poner el código para obtener a las primeras 3 observaciones, que sería tabla 1, y con corchetes cuadrados entro a la notación matricial en R, 1, 2 puntos, 3, obtengo las primeras 3 filas, y ahí vemos, son República Dominicana, Honduras y El Salvador. Lo mismo con los que menos justifican la evasión de impuestos son, y vamos a poner entonces igual tabla, abro corchetes, y en este caso serían 15, 2 puntos, 17. Ejecuto, es tabla 1 y listo. Ahora pasemos a la pregunta 2. En la pregunta 2 nos dicen, la variable p18st.a pregunta si está muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación, la democracia puede tener sus problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. Nos piden, entonces, crear una base de datos que contenga solamente aquellas observaciones que contestaron muy de acuerdo o de acuerdo, que a su vez sean hombres y que sean mayores de 60 años. Como siempre digo, esto tiene más de una manera de hacerse, ¿sí? Más de una manera de resolverse.
Acá nos dan una pista que es que debes usar la función filter o la notación matricial generando condiciones lógicas en la parte de las filas. El siguiente código tiene parte del filtro a generar. Y el siguiente código es este, dense en cuenta que es pues utilizando la función filter y tengo una de las condiciones lógicas a partir de las que tengo que utilizar para poder cumplir con esto, que es que hayan contestado muy de acuerdo o de acuerdo, que a su vez sean hombres y que sean mayores de 60 años. Entonces, tengo que incorporar las otras. La función filter me permite a mí poner distintas condiciones lógicas separadas por comas, y cuando las separo por comas es como si yo le dijera y, ¿sí? Es como si utilizara el condicional lógico y, o el conector lógico y. Entonces, puedo hacer eso, lo voy a hacer así. Entonces, la primera condición lógica es la que me dan, que es que P18STA in, este operador, acuérdense que es como si fuera contenido en este vector que es muy de acuerdo o de acuerdo. Entonces acá estoy haciendo el filtro por la primera variable que es P18ST.A. Ahora tengo que hacer un filtro por la variable sexo, que es que solamente incluya a los hombres. Entonces, sexo tiene que ser idéntico, igual a, entre comillas, hombre. Ya tengo la siguiente condición lógica. Y la otra condición lógica que tengo que incorporar es que además sean mayores de 60 años. Entonces, en la variable edad, tengo que decirle que sean mayores a 60. Si ejecuto esto, ya cumplo con lo que me está pidiendo el ejercicio, que es obtener una base de datos que solamente tenga estas características, o sea, donde estén solamente observaciones que cumplen con estas características, que es mayor de 60, sexo idéntico a hombre y estar muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación: la democracia puede tener sus problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. Control Enter, voy a ver una base muy grande, o sea, acá simplemente es como para ver el resultado, pero en realidad lo que yo tendría que hacer es como guardar este objeto. Entonces le voy a poner como base 2, ¿sí? Base 2. Y acuérdense, siempre que hacemos un filtro, lo que nosotros hacemos es operar por filas, no por columnas. Entonces yo tendría que tener justamente un menor número de observaciones, pero el mismo número de columnas. Entonces si yo acá le digo dim, que me permite obtener la dimensión de la base de datos, es decir, que me digan cuántas filas y cuántas columnas tiene, dim de base 2, obtengo 1122 observaciones y 274 variables. ¿Sí? Dense en cuenta que es un subconjunto importante de la base, o sea, es un conjunto mucho más pequeño de las observaciones, porque la base originalmente tiene 19.000 observaciones. ¿Sí? Bien, ahí está. Veamos justamente, o sea, hagamos un chequeo rápido de que sí cumplimos con las condiciones lógicas que dice este filtro. Entonces puedo seleccionar las variables, select, y entonces poner acá P18STA, sexo, y edad. Voy a ejecutar para que me muestre pues esas variables, y yo no debería ver ninguna mujer, no debería haber nadie que esté en otra condición que no sea muy de acuerdo o de acuerdo en esta variable de P18STA, y no debería haber valores menores de 60. Entonces ejecutemos. Ahí está, de acuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. O sea, se cumple en P18STA. En sexo tengo solamente hombre, y en edad vemos que todos los valores son mayores a 60. ¿Sí? Puedo ir viendo que no tengo nada extraño. Bien. Entonces, esa es una forma. Otra forma es utilizando los condicionales lógicos de el ampersand. Vamos a hacer esa opción. Voy a poner base 2 ops. Y entonces, ¿cómo sería? Base, conecto con el filter, y las condiciones lógicas son las mismas que están acá, solo que en lugar de separarlas por coma, las voy a separar por un ampersand, porque es el conector lógico y. Entonces, que estén muy de acuerdo o de acuerdo, y que sexo sea idéntico a hombre. Por último, y que la edad sea mayor a 60. Entonces, pues gente que sea más purista del mundo lógico seguramente le va a gustar más esta opción. Entonces por eso la pongo, base 2 ops. Yo debería tener las mismas dimensiones en base 2 ops que en base 2. Verifiquemos eso. Entonces dim de base 2 debería ser idéntico a dim de base 2 ops. Ahí me dice true true, es decir, quiere decir que tiene el mismo número de filas y el mismo número de observaciones. O sea, estos dos cálculos son análogos. Muy bien, cumplimos entonces con el ejercicio 2. Bien, la pregunta 3. La pregunta 3 nos pide lo siguiente. Crea una variable que tenga el valor de 1 si la persona es mujer y tiene menos de 30 años, y que tome el valor de 0 en cualquier otro caso. Nos dan una pista que es: debes crear una variable a partir de condiciones lógicas. Una forma de hacerlo es usando la función if-else.
en el test debes evaluar dos condiciones lógicas. Entonces, hagámoslo y sigamos la pista, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la pista es lo siguiente. Tenemos que crear una variable que se conoce en términos de estadística o en términos de esto del mundo de los datos como variable dummy, que toma el valor de 1 si se cumple cierta condición y 0 si no se cumple. Entonces, partimos de la base, ¿sí? Vamos a crear en este caso esta variable con mutate. Anteriormente, cuando modificamos la variable base pesos p22st, utilizamos la sintaxis de rbase. En este caso vamos a utilizar la sintaxis del tidyverse. Entonces, base conecto con, ¿qué? Con mutate. Y dentro de mutate, entonces, como dice ahí, tengo que crear una variable. Pongámosle un nombre, en este caso pongámosle mujer joven. O no, pongámosle mujer dummy, ¿sí? Haciendo referencia a esto de que es una variable dummy. Entonces, me dicen que es conveniente usar la función if-else, ¿sí? Es conveniente usar la función if-else. Y me dicen además que dentro del test tiene que haber al menos dos condiciones lógicas. Entonces, la primera condición lógica, al yo tratar de descomponer esta consigna, es que la persona es mujer. Entonces ya sé cuál es la primera condición lógica y es que sexo sea idéntico a mujer. La otra condición lógica es que tiene menos de 30 años. Entonces, y además, o sea, ese es el conector que tengo que utilizar, el conector y, edad menor a 30. Una vez que termino el test, entonces, en caso de que sí se cumpla, va a poner el valor de 1, que es lo que me dicen acá, que tome el valor de 1 si la persona es mujer y tiene 30, menos de 30. Y en caso de que no, entonces que ponga el valor de 0, ¿sí? Listo, ejecutamos esto. Ahí ya lo ejecuté. Pero ¿qué pasa? Lo ejecuté sin el async acá. O sea, sin hacer base async. Y cuando yo no hago esto, lo que yo genero es una consulta. Y en este caso lo que yo hice fue una consulta supremamente pesada, que es decirle, dame la base, y a esa base créale una variable y muéstrame toda la base. Entonces dense en cuenta que acá tengo 19.205 observaciones, las mismas que tenía antes, pero ahora me muestra 275 variables, ¿sí? Es decir, me muestra más variables de las que tenía, una más. Entonces, con este async, ahí sí voy a guardar, ahora sí, esta nueva variable dentro de la base. Y no me va a mostrar nada, pero puedo verificar si realmente se creó. Entonces, base, pesos, mujer dummy, ahí está. Todos unos y ceros, son más ceros que uno, obviamente son más las personas que fueron encuestadas, que son o bien hombre o bien mayores de 30. Este es un subconjunto pues bastante acotado, que sea mujer y que sea menor de 30, por eso veo poquitos unos dentro de las primeras 1000 observaciones. ¿Cómo hago? O sea, ¿qué es lo que tienen las variables dummy? Que en el fondo son variables lógicas, que yo puedo justamente como obtener una proporción de una manera muy sencilla. Entonces, si yo hago la suma de base pesos mujer dummy, yo sé la frecuencia absoluta, es decir, sé cuántas personas fueron encuestadas con esa condición de mujer y de edad menor a 30. 3023, o sea, de las 19.000 personas que fueron encuestadas, 3023 cumplen con esto, que son mujer y además tienen menos de 30 años. Y si yo saco un promedio, yo obtengo la proporción, base pesos mujer dummy. Ahí está, el 15% de las personas encuestadas es mujer y tiene menos de 30 años. Entonces, por eso las variables dummy son útiles. Sabiéndolas utilizar, uno puede obtener rápidamente la frecuencia absoluta y relativa. Vamos con la pregunta 4. La pregunta 4 dice, en la base .x de abajo, cree el promedio de la variable P22st para Argentina, Colombia y México. Lo que me pide el ejercicio es crear una base .y, ese es el nombre que tiene que tener la base.y, que tenga el promedio de la experiencia, siendo experiencia igual a la edad menos S10, que S10 es otra variable pues, de la base de datos, y pega el dato a base.x usando la función leftJoin. Entonces, partimos de algo que ya me dan acá, que es una base.x, ¿sí? Que tiene el promedio para estos tres países, Argentina, Colombia y México. Entonces, dense en cuenta que lo que hace es pues tomar la base, aplicar un filtro, que es los países que me interesan, después agrupa por los países y obtiene la medida de resumen que me da el promedio de esa variable P22st. Veamos qué es lo que tiene base.x, ahí ejecuto, y si la llamo base.x, ahí está. ¿Qué problema tiene esta base? Que tiene los NAs en la variable media P22st. ¿Por qué tiene esos NAs? Tiene esos NAs porque pues hay valores perdidos dentro de la variable P22st. Entonces, para poder obtener el valor, tengo que incluir el argumento na.rm igual a true. ¿Listo? Entonces, ya corregido eso,
veamos, ahí están los promedios. Acuérdense que esta tabla ya la habíamos creado antes con el promedio de esta variable de P22ST. ¿Qué me sigue? Crear la variable base.y. Entonces, pues como tengo que crear algo que tiene una estructura similar, pues puedo justamente como seguir los criterios de la persona que utilizó esto. Sin embargo, dense en cuenta que lo que me pide es obtener el promedio de una variable que en este momento no existe, que es experiencia. Entonces lo que yo tengo que hacer es primero crear la variable experiencia, y una vez que ya la creé dentro de la base completa, entonces sí crear la base.y que contiene el promedio de la experiencia. Entonces vamos primero a crear la variable experiencia. Esto es bastante sencillo, base, y de nuevo con el mutate. Entonces voy a ponerle experiencia igual a edat menos S10, ¿sí? Ahí tengo pues justamente la fórmula, ejecuto, parece que todo está bien, o sea no me salió ningún error. Si por ejemplo S10 no existiera, me tendría que haber salido un error diciéndome no pude hacer el cálculo porque no encontré S10. Entonces si no me sale ningún error quiere decir que está todo bien. Listo, ya creé la variable experiencia. Entonces ahora sí voy a crear base.y. Base igual a qué. Tengo que seguir esta estructura, entonces la voy a copiar directamente. Control C, Control B. Ahí voy a obtener un resumen para Argentina, Colombia y México. Tengo que mantener esta agrupación por país para justamente tener la desagregación por esos tres países. Acá es donde tiene que cambiar la cosa. Entonces acá en lugar de media P22ST voy a poner media experiencia. Y esto va a ser min de experiencia. Listo. Mantengo este na.rm igual a true porque si bien no sé, puede ser que no tenga nas esta variable, pues es una buena práctica dejarlo, porque si con que haya un na ya anula el cálculo, entonces mejor tenerlo ahí por las dudas. Ejecuto, ya creé base.y, entonces base.y, ahí está, Argentina, Colombia y México, media experiencia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me dice pega esta base de datos a la base.x. Entonces esto es para practicar justamente pegado de bases de datos. Entonces acá voy a poner un comentario que simplemente sea join de bases. Entonces parto de base.x. Si esa es mi base receptora de datos, base.x. Utilizo el comando left join, ¿sí? Que es como pegar a la izquierda, algo así sería la traducción de esto. En y tengo que especificar la base emisora de datos. En este caso la base emisora de datos es base.y. Listo, ahí está. Y tengo que especificar la variable llave. Entonces, cuando la variable llave se llama igual en ambas bases, como en este caso la variable llave es idempa y se llama igual en ambos casos, yo puedo simplemente poner entre comillas idempa, porque se llama igual. Entonces en este caso voy a obtener el resultado final, ¿sí? Que es, ahí lo ejecuto y dense cuenta que base X ahora tiene los datos de base.y. ¿Sí? Ahí está media experiencia y el dato que ya tenía de media P22ST. ¿Qué pasa si por ejemplo en la base emisora como base Y no se llama de la misma forma la variable llave? O sea, no se llama idempa sino por ejemplo país. Entonces hagamos ese ejercicio. Voy a hacer que base.y, así names, base.y, la primer variable, ¿sí? Dense cuenta ahí me muestra idempa. Ya no se va a llamar idempa sino que se va a llamar país, ¿sí? Así le voy a poner ahora. Listo. Ejecutando esto, ahora base.y, dense cuenta que ahora la variable llave se llama país. Entonces, ¿cómo hago para pegar cuando las variables llaves se llaman distinto? Bueno, es muy sencillo. Voy acá a crear otra base que se llame base join 2, ¿sí? Que parte de que la base que recibe los datos, en este caso base.x, ¿sí? Conecto con la función left join. En el y especifico cuál es la base emisora, que en este caso es base.y. Y en el by lo que tengo que hacer es especificar los nombres de las variables llave. Primero el nombre de la base receptora, es decir, base.x, ese nombre no lo modifiqué, sigue siendo idempa, y va a ser igual al nombre de la base emisora. En este caso sí lo modifiqué, que es país. Entonces de esta manera voy a obtener un resultado idéntico al que ya obtuve en base.x, base join 2. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué hace esto de punto X y punto Y? Es decir, como yo lo que hice fue utilizar base.x a la que ya le había pegado el dato de media experiencia y le volví a pegar el dato de media experiencia, cuando R encuentra incompatibilidades en el sentido de que se llaman igual las variables, entonces para evitar justamente incompatibilidades en el futuro, automáticamente le adjudica un sufijo. A la que ya tenía le pone punto X y a la nueva le pone punto Y.
¿sí? Eso lo puedo corregir también acá con un comando que se llama suffix. Suffix igual a, y en el vector tengo que poner justamente como los sufijos que quiero que tenga. Entonces acá voy a poner como guión bajo 1 para el caso de la que ya estaba y guión bajo 2 para el caso de la nueva, ¿sí? Entonces para verlo vamos a hacer justamente a crear de nuevo base.x, ahí lo creo como de 0, voy a crear base.y de 0, eso no era necesario pero bueno, por las dudas. Entonces voy a hacer un primer pegado, ¿sí? Si acá vemos esto, pues es algo que ya había visto. En este momento base y tiene el nombre de idempa, ¿sí? Vean, entonces para poder correr esto bien tengo que justamente cambiar el nombre, o sea volver a ejecutar esto de names base y país. Y ahora ejecute usted base join 2, lo voy a ejecutar. Dense en cuenta que ahora los sufijos ya no van a ser .x y .y, sino guión bajo 1 y guión bajo 2. Entonces ejecuto, ahí se creó, base join 2, ¿sí? Ahí ven, media experiencia guión bajo 1, media experiencia guión bajo 2. Listo, entonces con esto damos fin al práctico 1. Espero que haya sido de utilidad para ustedes, que los haya puesto a pensar en manipulación de base de datos. Bueno, nos vemos en la próxima.